Y en cuanto a la criminalización de las protestas, Sí. abogados, y cómo ve el sector privado también esta parte, porque se habla, como le decía, de algunos sectores de que es una criminalización, y también por otra parte volvemos a lo mismo, este tipo de protestas en la parte económica son fatales. Ustedes de hecho como el COET han señalado pérdidas cuantiosas con este tipo de protestas, por ejemplo hoy en la CA5. Sí, es que aquí volvemos nuevamente a lo lamentable de lo que tenemos que recurrir los hondureños para ser escuchados. ¿Por qué? Porque tenemos que acudir a medidas extremas. Para mí el salir, tomarse una carretera, el salir y tomarse una vía de acceso público, el tener que hacer ya la parte de la protesta, que es un derecho. Pero ya acudir a esa última instancia es porque no se nos está escuchando como sectores. Y en este caso lo que quiere decir es que hay alguna petición que no ha sido escuchada por parte de las autoridades. Hoy en lo particular pues me alegra, yo se lo decía antes de iniciar la entrevista, que yo he creído siempre en el ingeniero Octavio Pineda, siempre he visto de que sale y da la cara, no es que manda a terceros, para tratar de solventar, y por lo menos los acuerdos que yo conozco que él ha suscrito los ha cumplido. Ojalá que tuviéramos más funcionarios como él, de que siempre estén atendiendo las problemáticas y que traten de darle soluciones efectivas a los problemas. En cuanto al tema de la criminalización, no lo veo correcto. Yo creo de que lo que se tuvo que haber hecho antes de sacar el comunicado por parte de la Secretaría más bien era de que fueran las autoridades a platicar directamente con los alcaldes y suscribir acuerdos. Ellos ya tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir. Los alcaldes entonces en ese caso se hubieran buscado con el propósito de alcanzar acuerdos antes de la toma. Creo que venir y hay que medir los derechos, al final ningún derecho es absoluto y mi derecho termina donde inicia el derecho suyo, y en ese sentido pues si bien se puede protestar, no se pueden afectar tampoco otros derechos económicos que puedan, como por ejemplo el libre tránsito de mercaderías, porque con eso es prácticamente autoflagelarnos nosotros mismos, porque si bien estamos exigiendo un derecho de que nos reparen ciertas vías de acceso, al mismo tiempo el paralizar la economía de un país pues nos hace daño a nosotros mismos. Son ya medidas muy extremas, pero cada quien hay que verlo desde la óptica de cada persona. Hay quienes consideran de que es la única manera en nuestro país de tener que reclamar derechos, así que les vamos a dar el beneficio de la duda. En lo particular me alegra de que hayan alcanzado un acuerdo y que de esta manera pues logren ellos solventar sus problemas sin que se violenten o que se dañen los derechos de terceros. Se violentan los derechos, abogados, con eso de que dicen que se van a tomar fotografías de las personas que anden en las protestas y que se le van no estoy de a acuerdo perfiles. en eso. Sí, en eso yo no estoy de acuerdo, porque creo de que muchos de los ciudadanos que están ahí lo hacen como una medida en cuanto a su derecho de protesta y venir y posteriormente prácticamente crear listas negras de estos ciudadanos no es debido. De eso deberían más bien de crear de las personas que han estado metidos en usurpaciones, que eso sí andan de un lado a otro saltando. De eso deberíamos de sacar los perfiles y también señalarlos y criminalizarlos, pero personas que por primera vez salen y ejercen su derecho de protesta y venir y amenazarlos con crearles fichas prácticamente criminales, en eso yo no estoy de acuerdo. Nuevamente yo le apostaría más a lo que ha hecho el ministro Octavio Pineda el día de hoy, reunirse con los actores y encontrar soluciones a los problemas. Sí, siempre hablando en el marco de los derechos, abogados, seguimos en un estado de excepción y también en un año electoral, sí. Volvemos a ese tema, debería ya de quitarse el estado de excepción, que como nos han dicho otros colegas suyos también de derecho, ya no se podría ni siquiera llamar un estado de excepción porque se ha convertido en permanente. En una generalidad. Mire, aquí con esto lo que preocupa es lo siguiente. Esto es establecido dentro de la Constitución de la República, lo que en realidad su nombre correcto es suspensión de garantías o de derechos constitucionales, en donde por medio de un decreto que emite la Presidencia de la República en Consejo de Ministros, el famoso PCM, pues se toma la decisión de suspender algunos derechos a los ciudadanos, entre ellos la libertad de expresión, movilidad, el tema del allanamiento en cuanto a la morada, el derecho de reunión, libertad de expresión, entre otros.
Y aquí lo que me preocupa a mí, y lo voy a decir desde el punto de vista jurídico, es que para que esto pueda tener plena validez, la Constitución nos manda a nosotros de que tiene que conocerlo y aprobarlo el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo en los últimos 2 decretos de suspensión de garantías constitucionales no los ha conocido. Incluso el último, que fue aprobado reciente y que entrará en vigencia de manera posterior a que finalice el otro, pues tampoco lo ha conocido. Y vea cómo manda la Constitución. La Constitución manda de que el Congreso Nacional debe conocer de inmediato con el propósito de aprobarlo, modificarlo o incluso rechazar lo que se está planteando. Y que de esa manera es que va a tener validez efectiva. ¿Qué quiere decir esto? De que hay un vacío, y en el caso de que la autoridad haga uso de ese decreto de excepción, si en Honduras el Estado de Derecho prevalece, pues en realidad esa suspensión de garantías serían violatorias de los derechos que sean suspendidos. ¿Por qué? Porque no cumplió con ese requisito adicional de ser aprobado por el Congreso Nacional de la República. Y al faltar eso, el Estado de Honduras se expone incluso a demandas internacionales. Y esto lo digo como abogado, lo digo tratando de preservar incluso la misma institucionalidad del Estado de Honduras, y ojalá de que el Congreso pueda conocerlo. Si es que vamos a continuar con esto como una medida dentro de la política de combate a la criminalidad, pues tiene que haber diálogo con el otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo. Pero sabemos de que esta medida para muchos ya ha sido cuestionada. ¿Por qué? Porque consideran de que lo que exponía usted al inicio y que han expuesto otros colegas, abogados, amigos, de que esto ya no es una excepción, sino que se ha convertido en una regla general y que no podemos vivir de esa situación, y menos en un año político electoral. ¿Por qué? Porque puede crear suspicacias en cuanto a lo que es el proceso y venir a dañar nuevamente la credibilidad que debe de tener el proceso electoral en Honduras.